Con un pedido que hemos trabajado con la gente de Asocam Intercooperación, nos han pedido que compartamos la experiencia del trabajo que hemos tenido nosotros en el tema de cadenas de valor, la afectación del cambio climático en la cadena de café principalmente. Para este proceso, pásale por favor. Primero, ¿quiénes somos? BECO es una ONG no gubernamental belga, presencia en 15 países a nivel mundial, 9 oficinas regionales. Uno de los países en los que estamos presentes, en este caso es aquí en Ecuador, por lo que nosotros vamos a trabajar en las cadenas de café en el taller con ustedes, pero en general trabajamos con las cadenas de café, de cacao, en el tema de profesionalización de organizaciones de productores para vinculación efectiva con los mercados en un tema de mitigación de pobreza rural. Trabajamos en dos niveles, el tema de generación de evidencias a través de experiencias de pilotos y el tema de cómo hacemos el escalamiento con este trabajo en redes y plataformas para hacer no lobby sino advocacy para el tema de trabajo con políticas públicas, mejoramiento de políticas públicas y privadas con los diferentes actores en las diferentes cadenas en las que nosotros nos encontramos trabajando. Para lo que tiene que ver con el tema del cambio climático en la cadena de café, perdón, es una foto de cacao. Este es un trabajo que se hizo en colaboración juntamente desde BECO Andino, la oficina en Ecuador, con la Asociación de Cafetaleros Río Intag, que se encuentran en la provincia de Imbabura, en la Sierra Norte del Ecuador, y con ECOPAR, que es una institución de investigación para los temas de medio ambiente y cambio climático en Ecuador. Básicamente un poco de antecedente de cómo es el clima en el Ecuador. Para este caso, lo que es en la sierra, que es en el sitio en donde nos vamos a enfocalizar con este proceso, tenemos el tema del tropical andino, que es generalmente en algunos de los sitios donde tenemos el cultivo de café, unas temperaturas medias en el año de entre 20 y 25 grados. El subtropical andino, 20 grados centígrados en promedio entre los 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos el clima templado, clima frío y clima glacial. Si quieren verlo un poco, dentro del Ecuador tenemos todos los climas. Sí, suena como el paraíso, a ratos es, a ratos no lo es. El cambio climático en el Ecuador ha sido un tema que se lo ha venido dialogando, conversando, investigando desde hace algún tiempo atrás. En este caso nosotros hicimos un análisis de cómo habían sido las variaciones entre 1960 hasta el 2006, con información que tenía el INAMI, el Ministerio del Ambiente, para identificar los cambios. Y uno de los temas más preocupantes que encontramos principalmente en la zona de INTA es un aumento de casi 1 grado de temperatura en la media anual y un incremento de 1.4 grados en la temperatura máxima absoluta y de 1 grado centígrado en la mínima absoluta. Entonces, vemos claramente que sí hay un efecto de la variabilidad en el cambio climático en estos últimos años. Y para estar un poco más claros en dónde nos encontramos, el tema de INTAC es justamente en esta parte de aquí donde vamos a estar nosotros conversando. Entonces, como podemos ver, en el caso de precipitaciones, tenemos una reducción de las precipitaciones en esta zona de aquí. Siguiente, por favor. Para el tema de café en el Ecuador, Ecuador tiene dos tipos de café, variedades de café que se produce, café robusta, café arábiga. Estas son las diferentes zonas de producción de café en el Ecuador, en la zona de la costa, en la provincia de Manabí principalmente, en este corredor norte de la serranía, en este caso es aquí la zona de INTAG, en la Amazonía donde tenemos café robusta y en la zona de Loja donde tenemos café arábiga también. Siguiente, por favor. ¿Para cuáles son los efectos en la cadena de café? Nosotros trabajamos con una organización de productores que trabaja como cadena, integrados verticalmente. Ellos tienen dos líneas de negocio, tienen una exportación de café, que es para el mercado internacional, y tienen el tema de comercialización de café en el mercado interno. Entonces, es un dato interesante que tienes mercado interno y mercado externo cubierto en los dos lados. Y cuando nosotros empezamos a trabajar con esos, y ver un poco qué efectos se ha tenido en estos procesos, lo primero que encontramos fue, debido a variaciones en el clima, una reducción en los volúmenes producidos del 2013 al 2014. Principalmente fue una afectación por temas de roya en esa zona, pero también tenemos una variación de los precios en este caso. En el tema del café que tiene que ver para el tema de exportación, vemos claramente que hay un incremento en este precio y que va con la tendencia de incremento de los precios del café a nivel internacional. Pero por otro lado,
dentro del mercado interno, a pesar de que existe una reducción, el incremento del precio no es tan significativo entre año y año. Cuando estábamos viendo qué otros efectos ha tenido este proceso del cambio climático también con los productores, un poco dentro de lo que sucede entre 2014 y 2015, que existe ya la recuperación en el tema de volúmenes, no necesariamente existe la misma recuperación en el tema de calidad. Y eso causa también un poco la reducción en los precios que tienen que ver con el mercado local. Tenemos que hubo afectaciones en el tema de floración, que tal vez el llenado del grano no fue suficiente, y todas estas diferentes afectaciones que les va llevando en el clima, les va afectando de una u otra forma también en los flujos económicos que tiene la asociación y la capacidad de la asociación de reinvertir en sus procesos que va llevando con sus socios. Para ponernos un poco más de contexto, en la zona de INTAC donde estamos conversando, es un sitio donde existe uno de los proyectos mineros en el Ecuador. Este proyecto minero todavía no lleva a la explotación y la asociación Río INTAC quiere presentarse como una alternativa a la minería. Es una alternativa ecológica para la gente de la zona para que se dediquen a otros temas que no tienen que ver necesariamente con el extractivismo minero. Y dentro de estos procesos, el punto esencial de INTAC es la venta del café de calidad. Café de calidad que llega a perchas o a cafeterías, que es básicamente el café molido, que podemos ver claramente que está en la mayoría del portafolio de ingresos de esos, y el café de exportación. Para el tema de efectos en cambio climático en café, nosotros trabajamos con los socios para entender qué afectaciones habían tenido, qué es lo que ellos sentían de estos procesos, qué es lo que ellos han podido ver que les ha afectado. Entonces, como decíamos, el tema de las estaciones anormales les ha dado una floración irregular y según la respuesta del Grupal, los cambios drásticos del clima aumentan las plagas y las enfermedades. Es algo que podemos ver que se repetía un poco con lo que se había conversado ya en algunas otras cadenas y con las presentaciones que se hicieron el día de ayer, que básicamente las problemáticas se repiten en los diferentes sitios. Pásale, por favor. Para el análisis metodológico para la exposición al cambio climático, nosotros quisimos consecución de mapas bioclimáticos al presente y al 2050 para entender un poco las tendencias de lo que estaría sucediendo. La construcción de un mapa bioclimático, hicimos un tema de sistemas de información geográfica con todos estos mapas algebraicos, se hizo la exposición al cambio climático, se hizo el tema actual, se hizo las proyecciones al 2050 y se sacó la superficie por kilómetro cuadrado y una representación espacial para tener más claro cómo serían los espacios de intervención en las zonas donde estábamos trabajando nosotros con la gente de INTA. Básicamente lo que nosotros pudimos encontrar aquí es que en esta zona donde se encuentra el Valle de INTA, las afectaciones van con sitios donde las afectaciones severas llegan a cerca del 10% del área de cultivo de café. Y las afectaciones medias cubren más del 70% del cultivo de café. Estos efectos es lo que nosotros hemos podido encontrar en esta zona desde la fecha actual al 2050, cuáles son las zonas que tendrían una mayor afectación y las zonas en las que tendríamos que hacer una intervención. Para hacer esta intervención se trabajó juntamente con los productores para identificar qué es lo que ellos entendían de la problemática y cuáles eran las propuestas que también salían desde ellos para lo que tenía que ver con los procesos de mitigación y adaptación para el tema de cambio climático, también en base a los conocimientos que ellos tienen. Básicamente, cuando conversamos con ellos sobre cuáles eran los problemas, entonces, nuevamente se refleja que existen cambios extremos de temperatura, se incrementa durante el día y disminuye bruscamente durante la noche, les afecta en la floración, hay una malformación de los frutos, básicamente una afectación en los volúmenes de café disponible y en la calidad del café con la que ellos van a contar para comercializar. No existe una continuidad de lluvias, existe un exceso de lluvia concentrada en pocos meses y unos aumentos de temperatura en otros meses. Se repite un poco los patrones de lo que veíamos ayer, de cuáles eran los informes que nos daba el IPCC, los informes que tenían la FAO sobre las variaciones climáticas. Se repiten muchos casos de lo que nos comentaron las colegas de la GIZ sobre el tema de la temporalidad de las lluvias concentradas en algunos momentos en la cadena de banano. Entonces podemos ver que hay un patrón que se está continuando en estos procesos. Junto con ellos, ¿hacia dónde teníamos que trabajar? ¿Cuáles son las estrategias de intervención que hemos trabajado con ellos? Se ha hecho una inversión significativa con ellos en dos espacios, principalmente, que viene a ser el tema de las fincas resilientes al cambio climático y el fortalecimiento de la unidad de producción, tanto de plantas como de bioinsumos.
Dentro de esto, en el tema de las fincas resilientes al cambio climático se identificó un grupo de productores que ya venían desarrollando actividades anteriormente que permitían de una u otra forma mitigar estos efectos a diferencia del resto del grupo, y cómo podíamos replicar esos éxitos que ya habían tenido estos productores hacia el resto de los miembros agremiados. Para hacer estos procesos, trabajamos con un fortalecimiento de la unidad de producción. INTAG produce café orgánico certificado, producen sus propios insumos. Ellos dan asistencia técnica a sus socios, y para poder entender de esto, ¿qué trabajamos con ellos? Del desarrollo de planes que tenían que ver con planes de fertilización, planes que tenían que ver con el control de enfermedades, el desarrollo de capacidades de ellos de producir estos insumos. Cabe recalcar que mucha de la infraestructura que ellos recibieron ya lo tenían, por un lado, de proyectos que se desarrollaron anteriormente en la zona o de donaciones que recibieron del Estado. Entonces, lo que buscamos fue articular todos estos procesos dentro de una estrategia común que les permite a ellos articularse y que les permita, más que todo, el desarrollo de mercados, porque teníamos un punto ahí interesante, que dentro del mercado nacional debíamos de extender el tema de la venta a los mercados para que se puedan mantener los otros procesos, para que sean sostenibles. Dentro de esto, trabajamos con ellos en un análisis del desempeño organizacional para identificar las áreas de mejora que tendrían que trabajarse, en un análisis sobre 5, lo que principalmente encontramos con ellos es en el tema de cambio climático hacia lo que son los riesgos externos, que conocen cuáles son sus riesgos externos, pero no existe un espacio en el cual ellos tengan registrados la ocurrencia de estos riesgos, la periodicidad con lo que ocurre, cuándo están ocurriendo, por qué están ocurriendo. En el tema de suministros, encontramos que ellos encuentran positivo el uso de biofertilizantes, pero todavía nos faltaba trabajar con ellos en estas vinculaciones sobre el tema del uso de suministros, con el tema de mitigación de riesgos y cómo esto les permitía mejorar los procesos de operaciones para poscosecha, secado, tostado del café, y esto apoyaba a mejorar la gestión financiera también de la organización. Gente, por favor. Con este proceso lo que nosotros pudimos conseguir fue, dentro de la organización, una mayor consolidación en el modelo de gestión de la organización, una mayor concientización de los productores en estos procesos de cambio climático, eventualmente una mejora en la calidad del café para poder acceder a mejores mercados. Y uno de los retos grandes que todavía estamos trabajando es una construcción participativa de las políticas públicas. Muchas veces hemos trabajado con algunos espacios de política pública en los que la política pública se encuentra diseñada, pero el tema de adaptar la política pública para ciertas realidades, para lo que vamos encontrando en el campo, no es fácil. O encontramos brechas de normativas que se requiere implementar y que tampoco se están dando. Entonces, el trabajo con el sector público en espacios como las mesas de café, en espacios como el Consejo Consultivo de Café que existe en el Ecuador, es un proceso de construcción participativa de estas políticas públicas. Muchas gracias.